Los logros que generó la Revolución de 1943, que derrocó a los presidentes de la llamada década infame, dieron el puntapié para el desarrollo del Partido Laborista, del Partido Peronista, el justicialismo, que en palabras de su líder Juan Domingo Perón era un socialismo de corte nacional. El justicialismo, que tuvo grandes avances respecto a la industrialización del país, se vio limitado y generó tanto amores como odios por el culto a la personalidad y las sucesivas crisis que van a ocurrir desde el año 1951 en adelante, cuando el modelo peronista pasa de un plan quinquenal productivista y desarrollista, con un claro énfasis en la industria, a lo que son los lazos que van a culminar luego del derrocamiento del general Perón en el año 1955 en el ingreso de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional de la mano de Raúl Presbich. La revolución libertadora, fusiladora para los peronistas, la, la huida del tirano prófugo, como decían los militantes y los militares que apoyaron dicho levantamiento militar, ocurre entre el año 1955 y el año 1958. Durante tal proceso se produce algo así como la desnazificación argentina. A los cánticos del nazi nipofilofascismo emprendidos en el año 45 por la marcha por la paz y la democracia de los llamados antiperonistas, este gobierno militar va a terminar generando un avance sobre lo que son los elementos peronistas más tradicionales: la Fundación Eva Perón, la eliminación de los programas por parte de dicho gobierno, el gobierno del general Perón, y la prohibición absoluta del nombre Perón o del nombre Partido Peronista en lo que es la vida social y política de la Argentina. Con esto concluyen 10 años, aproximadamente 10, porque fueron 9 años, desde el año 46 hasta el año 55. Y se va a emprender un periodo de 20 años entre gobiernos militares, gobiernos democráticos con proscripción de partidos políticos, violencia guerrillera y la sombra de dos facciones del ejército: un ejército nacionalista y un ejército ligado a los intereses filo-ingleses, que va a derivar en 3 golpes de Estado: el del 55, como hemos mencionado, el del año 1966, la llamada Revolución Argentina, de un corte un tanto más nacionalista y que establece el Estado autoritario burocrático, y por último la ya tan conocida proceso de reorganización nacional, desde el año 1976 hasta el año 1983. Entre medio tuvimos distintos gobiernos, dos periodos radicales cortados justamente también por el avance militar y la pobre alianza cívica que existía detrás de los partidos políticos y sus facciones, con el cual tenemos el caso del doctor Arturo Frondizi del año 58 al año 62, siendo derrocado por supuestas traiciones a lo que son las cúpulas militares, depuesto por Guido, años 62-63, y Arturo Humberto Ilia en el año 63 hasta el año 66. Este político siendo mencionado como el más honesto de la historia argentina, habiendo sido este funcionario, el primer mandatario, un individuo que murió en la pobreza y que llevó a cabo reformas que hasta el día de hoy son fantasmas para la Argentina moderna, que tanto le atrae pactar
con propios y ajenos su propia soberanía. Después del derrocamiento de Ilia, el cual era llamado la Tortuga por los medios como Primera Plana o la prensa, viene Onganía, viene el plan Krieger-Bacena del año 68, va a venir Marcelo Livingston y después va a venir Lanusse, una especie de Perón del no peronismo, que va a establecer el Gran Acuerdo Nacional, un Gran Acuerdo Nacional que tiene una contraparte con la Hora de los Pueblos, una alianza de partidos políticos que va a llevar a cabo una serie de propuestas que van a derivar, junto a la crisis de los incipientes grupos terroristas guerrilleros que estaban en la clandestinidad debido a la proscripción del peronismo, y sumado esto a la situación económica en declive por el fracaso del plan Krieger-Bacena, la primera reconversión de la moneda argentina en el año 1969, y lo que van a ser los estallidos en Córdoba, el famoso Cordobazo, dentro de esta área industrial de vital importancia para la Argentina, va a terminar liberándose la proscripción al peronismo. Dentro del GAN, del Gran Acuerdo Nacional, no se permite la participación de Perón. Perón entonces utiliza la artimaña de llamarlo a Héctor Cámpora, un odontólogo y militante histórico del partido, como individuo que va a asumir la presidencia junto a Solano Lima, siendo Cámpora al ala izquierda del peronismo, entendiéndose izquierda peronista, y siendo Solano Lima lo que es el conservadurismo peronista, una especie de fórmula de unidad nacional. Este gobierno, la llamada primavera camporista, termina ganando, termina teniendo como rivales a Balbín y a Fernando de la Rúa, el Chupete, el mismo. Va a terminar teniendo como consecuencia un gobierno de corto plazo, en el cual se liberan las cárceles de militantes políticos y, según detractores del peronismo, también criminales de alta peligrosidad. Se produce una liberalización de lo que es la vida social argentina, y esto lleva a cabo lo que va a ser el gobierno de Juan Domingo Perón, que va a ganar las elecciones después de la masacre de Ezeiza, el año 73. Llega al país, se establece un triunvirato, por así llamarlo, de Perón, López Rega e Isabel Martínez, María Estela Martínez, alias Isabel de Perón, y el general Juan Domingo Perón establecen un gobierno que termina triunfando en las elecciones de ese mismo año de septiembre del año 73, pero que Perón, cercado por la violencia militar la violencia militante que había generado durante tantos años, primero con las movilizaciones de organizaciones como los tacuaras, o sea, organizaciones filonazis nacionalistas de derecha, y a posteriori de organizaciones de izquierda que intentan copar el peronismo, como es el caso de los Montoneros, el FAR, FAP y el ERP, van a terminar asesinando a sus hijos pródigos, a Rucci, y a posteriori van a fallecer a causa del enfrentamiento armado el padre Mujica. Todo esto bajo una tutela de un Perón impotente que había admitido que debía fusilarse a aquellos traidores de 1955, pero a diferencia de su praxis militar, termina no combatiendo al ejército con el ejército, sino se genera una resistencia de trabajadores que devienen guerrillas primero de derecha y después de izquierda, como mencionamos recién, y esto va a terminar saliéndosele de control a un Juan Domingo Perón, que va a tener en el tintero un decreto de aniquilación que va a ser desarrollado durante el establecimiento de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, por José López Rega, y firmado durante el mandato de Isabel Estela Martínez de Perón, viuda de Perón,
que asume después del 1 de julio de 1974, cuando fallece el general, la crisis económica invade a la población, el terror invade a la población, los titulares con escenas de asesinatos, allanamientos, muertes políticas por aquí y por allá, terminan generando que en noviembre de 1975 se firme este decreto de aniquilación de la subversión, dicho sea de paso, con justamente levantamientos dentro de lo que son los ámbitos provinciales, dentro de cuarteles y ciudades en el interior. Conocidos son el caso de Formosa y el caso del operativo Independencia en Tucumán, y que con la crisis incipiente va a terminar en una de las mayores catástrofes de la historia argentina, que va a ser el proyecto del proceso de reorganización nacional, el PRN. Dicho proceso, llevado a cabo por militares tanto del ala nacionalista como del ala colorada, del área celeste y el área colorada, va a terminar generando no solamente una eliminación de los militantes peronistas subversivos, sino también una desaparición forzada de miles de personas, que va a culminar con una dictadura que, según estimaciones de organizaciones cívicas y de derecha, tiene entre unos 7.000 y 8.000 desaparecidos, teniendo en cuenta informes como el de Arancibia Clavel del Vaticano y del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, entre 18 y 22.000 personas para el año 1978, y para organizaciones de izquierda y militantes por los derechos humanos, alrededor de 30.000 a 30.400 personas, incluidos aquellos números elevados por organizaciones LGBT. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.